Bueno, acá hay otro estudio donde nos hablan de la población adulta mayor con diabetes, ¿no? Según los rangos, ¿no? Se dice 65 a 69 años fueron los que mayor incidencia de casos nuevos y donde se trató, donde em, hubo un mayor diagnóstico, ¿no? Cumplieron con los criterios diagnósticos fue en la área urbana, ¿no? Respecto al área rural, ¿no? Definitivamente, bueno, eso debido a los estilos de vida, o probablemente no solo estilos de vida o ambiente, sino también porque hay mayor acceso a la parte urbana. En la parte rural, pues como conocemos, o van a conocer cuando ustedes se hacer hay a veces hay zonas de difícil acceso, donde no pueden donde el personal de salud no puede llegar a entrevistar a toda la población. Entonces es importante, ¿no? Saber conocer eso. Probablemente sí haya un mayor porcentaje de diabetes en el área rural, pero no se ha logrado entrevistar a toda la población, por eso es que es más mínimo respecto al área urbana. La fisiopatología, bueno, es diversa, ustedes incluso ya lo han revisado en la cátedra de endocrinología, nosotros no vamos a hacer énfasis, lo que sí hay que hacer énfasis es en que el adulto mayor tiene riesgo por los cambios que se dan fisiológicamente. Como les comenté en la primera clase, todos los cambios que se dan fisiológicamente están en constante equilibrio, es decir, homeostasis, equilibrio. ¿Puede haber resistencia a la insulina? Sí. ¿Puede haber deficiencia de las células beta pancreáticas? No. ¿La función? Sí, es cierto. Sí las presenta porque son cambios que están a nivel de adulto mayor. Pero si esto no interactúa con genética, con estilos de vida, con comorbilidades, ¿no? Y esto asociado a una edad, ¿no? Como no avance la edad, mayor riesgo, no se va a producir la diabetes. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, que todo esté en equilibrio. Ya les comenté que el cuerpo humano del 100% solo para las funciones, para la función utilizan de un 30 a 40%. Lo demás lo guardan ante un evento estresante. Cuando perdemos esa reserva, estamos ante una homeostenosis, que es diferente a homeostasis. Tener en cuenta eso, ¿ya? Esos son los factores de riesgo porque el adulto mayor tiene mayor propensión a tener prediabetes incluso, ¿no? Por la resistencia. Pero si no se asocia a esos factores de riesgo, entonces no va a presentar ningún tipo de problema. En el proceso de envejecimiento disminuye la respuesta pancreática, hay mayor resistencia a la insulina, menor glucosuria, aumenta de cifras de la glucosa en ayuno y postprandial y cambios en la composición corporal. Como ustedes saben, la masa grasa aumenta, ¿no? Es decir, y la masa magra disminuye, es decir, los miembros inferiores de la piel, la fase muscular disminuye a diferencia de la circunferencia abdominal que se hace más prominente. Todos estos mecanismos favorecen al envejecimiento relacionado con los trastornos de la glucosa. ¿Me escuchan algunos? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora, sí se le escucha. gracias. El diagnóstico ustedes ya lo conocen y ya lo han visto en la cátedra de endocrinología. Eso no varía. Hasta el momento, incluso el último ADA, que es de este año, la Sociedad Americana de Endocrinología, continúa con los mismos criterios. En pacientes mayores de 65 años y mayores sin diabetes, recomendamos siempre la detención de glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes. Sí, es importante, ¿no? También la tolerancia a la glucosa, ¿no? Es decir, también podría entrar dentro de los diagnósticos. Acá tenemos del ADA, ¿no? La Sociedad Americana de Endocrinología, los criterios, ¿no? Una glucosa en ayunas mayor de 126 o una glucosa, o una glucosa al azar mayor de 200, pero con síntomas o una glucosa mayor de 200 después de 2 horas de tolerancia a la glucosa, o una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, o en pacientes que ya tienen síntomas de hiperglicemia, ¿no? Con una glucosa mayor de 200, también es un criterio diagnóstico. Acuérdense que de los tres primeros tienen que tener una repetición, o sea, tienen que tener una confirmación. Puede ser que solamente una vez sea 130, 140, pero si no tiene una confirmación, no se le da el diagnóstico, ¿no? Igual, la tolerancia a la glucosa, al igual que la hemoglobina glicosilada. El último criterio, eso sí, si ya tienen síntomas de hiperglicemia y tiene una glucosa mayor de 200, ya no necesita repetición. No tener en cuenta esto. Ustedes van a diagnosticar, no van a llevar al endocrinólogo, no van a tratar las diabetes del endocrinólogo. Para eso ustedes son médicos y se están formando, ¿no? En las diferentes cátedras. Ustedes van a diagnosticar y tratar. Eh,
Bueno, la evolución en pacientes mayores con diabetes, por eso es la importancia de hacer valoración geriátrica integral. Ustedes tienen que evaluar la función, la parte cognitiva, ¿no? El peso, la presión, los hábitos, o sea, una evaluación completa, como se le ha enseñado, no solamente la historia clínica convencional, sino la historia clínica con un VGI, ¿no? Para evaluar a los pacientes mayores con diabetes y evaluar si es que el paciente presenta alguna complicación tanto micro como macrovascular. Para eso ustedes van a estar ayudadas de algunos otros exámenes auxiliares. Bueno, ya sabemos que el estado funcional se refiere a la capacidad de una persona para realizar actividades diarias, para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Bueno, las actividades básicas son lo mínimo que uno necesita para sobrevivir y las instrumentales son las actividades que uno necesita para estar independiente en el entorno, ¿no? Acá lo importante para medir es las actividades instrumentales, como le dije en la primera clase, es el punto de quiebre entre la independencia y la dependencia. Si el paciente ya no se mantiene activo en su entorno, porque las básicas las va a hacer el frágil, definitivamente todas, pero instrumentales dos a más ya no las hace. Entonces, tener en cuenta esto siempre. Igual pasa para el adulto mayor con diabetes, ¿no? Acá están las actividades de CATS, bueno, que puede ser Bartel también. Y acá tenemos un cuadro sumamente importante que resume todo el objetivo de la clase de hoy, que es dividir al paciente en tres grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Por qué tenemos que dividir, doctora? ¿Por qué? Porque el grupo 1 va a tener diferentes metas terapéuticas que el grupo 3. Mientras que ustedes conocían, me imagino, en la cátedra de endocrinología, habrán revisado que la meta terapéutica en un paciente adulto mayor, en un adulto con diabetes es 6.5. En el adulto mayor esto cambia, no se llega a la misma meta terapéutica de 6.5, sino la meta terapéutica va a ser incluso helada. La Sociedad Americana dice que un adulto mayor, incluso vigoroso del grupo 1, debe recibir una meta terapéutica de 7.5, ¿no? O sea, va a diferir mucho del 6,5 que ustedes han revisado. ¿Cómo se caracteriza el grupo 1? Por no tener comorbilidades, o si las tiene muy controladas y es independiente tanto para las básicas como para las actividades instrumentales. Este es el grupo 1, que es el buen salud, el good health. El grupo 2, que es el intermedio, es la salud intermedia, tiene tres o más comorbilidades, ¿no? Pero ya hay un deterioro mayor o igual a dos actividades instrumentales, ¿no? Y un deterioro cognitivo leve, se dice. Es el grupo 2. Y en ellos esperamos hasta un 8%. El grupo 3, o una pobre salud, ya en este paciente incluso las básicas ya están comprometidas. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Las básicas están comprometidas y tiene un moderado o severo deterioro cognitivo, ¿no? Y este esperan hasta 8.5. Es lo que llamamos el paciente paliativo, ¿no? Y vamos a revisar en cáncer más adelante también que se realiza una clasificación muy parecida. ¿Por qué queremos llegar a esto? Porque tenemos incluso, y ya nos ha pasado en pacientes en hospitalización, que son grupo 3, pobre salud, ¿no? Ya tienen un deterioro cognitivo moderado a severo, diabético, ya incluso las básicas no las cumple y a veces el propio especialista trata de llegar a meta terapéutica de 8.5 o trata que la glucosa en ayunas esté en menos de 126 o menos de 100, ¿no? Menos de 126, cuando no, cuando nos dicen que incluso hasta 180 suele ser normal una glucosa en ayunas en estos pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos tres tipos de adultos mayores porque de acuerdo a ellos se va a llegar a una meta terapéutica. No va a ser muy distinto en un paciente, incluso un paciente que está ya paliativo en fase terminal, ustedes no van a seguir controlando una meta terapéutica de 6.5. Ahí solamente se controlan los síntomas. Ahí ni siquiera tenemos metas terapéuticas, ¿no? Tener en cuenta porque viene sucediendo hasta la actualidad que pacientes hospitalizados desean que una glucosa en ayunas no sobrepase los 126. Y eso no es cierto, no va a depender del tipo de adulto mayor que tengamos. Si es un grupo 3, hasta 180 es normal. Si es un grupo 2, hasta 150 en una glucosa en ayunas. Si es un grupo 1, sí, que es el vigoroso, hasta 130, ¿no? Y acaba de diferir de acuerdo a después de la alimentación también. Muy bien, ese es el cuadrito que ustedes deben manejar porque se le va a presentar casos clínicos, doctores, ¿ah? La detección de la sarcopenia. Es importante ver la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Acuérdense que conforme avance la edad, va a haber un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa magra, ¿no? Se va a relacionar mucho la sarcopenia.
Entonces, la pérdida de la fuerza de la muscular y la reducción del rendimiento físico, ¿no? Es importante. Bueno, y todos los cambios que da la sarcopenia. Eso ya lo van a revisar en sus grupos de práctica. La fragilidad. Acuérdense que todo paciente adulto mayor con diabetes presenta fragilidad, la gran mayoría. ¿No? Pero acuérdense que la fragilidad es un estado reversible, se revierte en la mayor parte de los casos, excepto ya la fragilidad cronológica, que viene ya por estados muy avanzados, ¿no? Se dice que incluso mayor de 85 años ya todos son frágiles, pero antes de eso nadie debería ser frágil, ¿no? Pero va a depender mucho de las comorbilidades y de su reserva que tenga, ¿no? Su reserva en los diferentes sistemas. Hay que entender esto porque es importante detectar al frágil, porque es el paciente que se me va a deteriorar ante cualquier evento estresor, porque tiene menos reserva fisiológica. Y va a llegar a una, ¿no?, reserva fisiológica y es el que puede llegar a dependizarse si es que ustedes no intervienen o no detectan la fragilidad. Se ha asociado, al igual que muchas enfermedades de riesgo cardiovascular, por eso le digo, las enfermedades de riesgo cardiovascular son una verdadera pandemia. Todos los ingresos al consultorio son por diabetes, hipertensión, arritmias, enfermedades vasculares periféricas. O sea, ustedes tienen que saber manejar eso. ¿Ya? No solo el cardiólogo, sino también ustedes. Tienen que saber manejar con futuros médicos generales. La diabetes mellitus está relacionada, al igual que otras enfermedades crónicas no transmisibles, a demencia. ¿Ya? La demencia. La demencia aumenta del 1% al 2% entre los 60 y 64 años. Se dice que las enfermedades crónicas no transmisibles se asocian mucho a deterioro cognitivo, especialmente las que tienen mal control glicémico. Generan una mayor fuente de ingresos hospitalarios y la aparición de episodios hipoglicémicos graves, ¿no? Entonces es importante saber todo esto. Incluso no solo la hiperglicemia causa deterioro cognitivo, sino también la misma hipoglicemia. Por eso que en nosotros nos tememos mucho más a la hipoglicemia que a la hiperglicemia en estos pacientes. Por eso es que el ADA intentó cambiar esas metas terapéuticas que acabamos de ver en el cuadro anterior. ¿Ya? Importante ver todo eso. Bueno, tenemos que hacer el mini-mental a todo paciente diabético para ver si existe algún deterioro cognitivo y ustedes ya lo vienen realizando. En pacientes de 65 años o más con diabetes y diagnóstico de deterioro cognitivo, sugerimos que siempre se simplifiquen objetivos de la medicación. Eso es cierto, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Tratamiento de la hiperglicemia. Bueno, el tratamiento de la hiperglicemia suele ser diverso, ustedes ya lo han revisado. Sabemos que, bueno, acá son diferentes estudios, ya que trata más de diferentes tipos de medicamentos, diferentes tipos de medicamentos. Acá lo que queremos llegar es que en pacientes mayores de 25 años con diabetes, lo que recomendamos es que deben minimizar al máximo la hipoglicemia. La hipoglicemia, porque la hipoglicemia puede ser causa de caídas y tiene relación con la disfunción cognitiva. Entonces, importante, ¿no? La hipoglicemia. Hay que intervenir a todos en estilos de vidas, definitivamente, ¿no? Dieta rica en proteínas y energía para evitar la desnutrición y la pérdida de peso. Recomendación de la actividad física, terapia nutricional, incluida la ingesta recomendada de calcio, vitamina D y otros nutrientes, importantísimo. Bueno, acá están pautas de dietética que ustedes ya lo revisan, ya es propio de la parte farmacológica. Yo no voy a hacer énfasis en muchos medicamentos que ustedes ya lo deben de conocer, pero que no son esenciales para el adulto mayor. ¿Ya? Eso probablemente ya en la cátedra de endocrinología lo han revisado. Terapia farmacológica para la hiperglicemia, sabemos que la metformina, y sí hago énfasis porque yo voy a tomar metformina. Metformina sigue siendo la terapia elegida, o sea, hasta el momento, porque eso va a cambiar, lo sabemos, ¿no? Y hay otros medicamentos que están teniendo mucho más beneficios, pero hasta el momento sigue siendo la metformina la terapia elegida, acompañada del estilo de vida. Entonces yo voy a tomar todo de metformina. ¿Cuándo no se da metformina, doctora? Cuando tengas una tasa de filtración glomerular menos de 30, doctores. Cuando tengas una tasa de filtración glomerular menos de 30, no debes dar metformina. Y lamentablemente siguen dando metformina el paciente con depuraciones menos de 30. Y incluso la metformina tiene como efecto adverso tener mucha intolerancia gastrointestinal. Entonces, en pacientes que tienen intolerancia tampoco deberíamos dar.
¿no? Y entre muchas otras efectos adversos que tiene y contraindicaciones que ustedes tienen que revisar, porque se le va a tomar, eso sí, en metformina tienen que saber. Tenemos diferentes tipos de medicamentos, bueno, solo los voy a nombrar porque no es nuestro objetivo de la clase de hoy, pero sí de la cátedra de endocrinología. La alfa-glucosidasa, la pioglitazona, la rosiglitazona, ¿no? Entre otras, y el CGLT2. Entonces, importante que ustedes deben de conocer, ¿no? Tenemos muchos medicamentos, incluso el CGLT2, el GLP-1, se han visto con muchos beneficios en los factores de riesgo cardiovascular o la reducción de riesgo cardiovascular. Por eso les comento que hasta el momento la metformina sigue siendo el tratamiento de elección, pero probablemente más adelante estos dos, tanto el GLP-1 como el CGLT2, sean los medicamentos de elección más adelante, porque se ven que están descubriendo muchos beneficios de esos dos nuevos medicamentos. Entonces, la metformina sigue siendo de primera elección. Los secretagogos, como la sulfonilurea, deben usarse con precaución y evitar el uso de la glibenclamida. Si quieren usar alguna sulfonilurea, pues usen la de acción corta, pues, ¿no? De acción corta, como la glibepirida. Pero la glibenclamida no se debe usar. Incluso en los criterios de Stop Start y los criterios de Beers hablan de eso. No lo uses en adulto mayor porque produce mucha hiperglicemia, ¿no? Y acá tenemos las terapias de las tisonidionas, terapia de incretinas, ¿no? El uso de insulina también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la insulina, porque vamos a tener que evaluar bien a quién se le... Bueno, ustedes como futuros médicos generales no van a manejar mucha insulina, pero sí deben de conocer que si se va a usar o si van a... Ya ven que la diabetes no se controla con hipolicemiantes orales y ya necesitan derivarlo al endocrinólogo para tratamiento de insulina. Tiene que tamizar que no haya mucha alteración de la visión o de la cognición o de viva solo, ¿no? Para el uso de esta medicación. En el tratamiento de complicaciones, tenemos que ver que muchos se asocian a hipertensión y dislipidemia. Entonces, tratar con objetivos terapéuticos. En caso de hipertensión, el objetivo terapéutico es 140 menos 90, ¿no? Y dislipidemia, de acuerdo al cuadro que tienen en la última guía de dislipidemia, ¿no? En pacientes con mayor riesgo cardiovascular, dependiendo del tipo, si es factor de riesgo cardiovascular leve, moderado o severo, vamos a tener diferentes tipos de metas terapéuticas, ¿no? Incluso hasta se dice que con factores de riesgo más de 3, una meta terapéutica debe ser incluso menos de 100 LDL, hasta menos de 70, ¿no? Bueno, ustedes ya lo van a revisar en sus clases de práctica. La aterosclerosis también es importante porque se asocia, ¿no? Definitivamente. Y como les comenté, la metformina, la epaglifosina, mostró bajas tasas de mortalidad cardiovascular. Entonces, unos medicamentos que han evidenciado eh, disminución del riesgo. O sea, en pacientes mayores de 65 años y mayores con diabetes y antecedentes de enfermedad aterosclerótica, recomendamos dosis de aspirina. Entonces, tener mucho cuidado en pacientes que no tienen factores de riesgo, porque no solo por ser diabético vamos a recomendar aspirina, tiene que tener factores de riesgo para recomendar aspirina. La aspirina no es un medicamento que le vamos a dar solamente como prevención de infarto, porque no previene nada. Lo que hace la aspirina es una prevención secundaria, no primaria. Tener en cuenta eso, porque muchos pacientes dicen, no, doctor, ahorita tomo mi aspirina para prevenir infarto. No, pues la aspirina no se previene, no es prevención primaria, es prevención secundaria. Bueno, complicaciones microvasculares, la retinopatía, la neuropatía y caída, es importante, ¿no? En pacientes mayores de 5 años presentan polineuropatía distal. Entonces, hay que tratar de evitar fármacos que se puedan asociar a esto, como fármacos sedantes, ¿no? Porque puede producir mayor caídas. El RC también es importante, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal crónica terminal, grado 1, grado 2 o grado 3, tratar que no se reduzca esa tasa de filiación glomerular, por eso es que hay que evitar mucho la polifarmacia. Ok, ¿alguna pregunta, alumnos? ¿Alumnos? ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay preguntas. Tienen que tener en cuenta, y el objetivo de la clase es saber por qué el paciente adulto mayor tiene mayor riesgo, ¿no? Preguntas.
el objetivo. Segunda, las metas terapéuticas. Ese cuadro resume todo lo que les he dicho, ¿no? Las metas terapéuticas dependiendo del tipo de adulto mayor. Tercero, conocer los medicamentos de elección y los contraindicados. Tenemos la metformina, tenemos las biguanidas, las sulfonilureas, que sulfonilureas son contraindicados, especialmente las de acción larga, y las biguanidas, que son la metformina, y los DPP4. Tienen que conocer todos ellos, ¿no? Porque eso sí me voy a preguntar. Lo demás ya lo han revisado en la cátedra de endocrinología. Ya, incluso les he pasado, está en mi carpeta helada 2022. Solamente que son 6 caras, donde habla de la diabetes del adulto mayor. La van a revisar alumnos. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos al seminario, Denise. Está bien, doctora. Después hacemos entonces la siguiente clase y el siguiente Sí, seminario. sí, 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 así, porque 2 clases teóricas va a ser muy pesado. Entonces hoy día solamente va a ser una teoría y un No, no, seminario. no, no, las dos, pero no voy a hacer las 2 teorías juntas. Va a ser Ah, primero ya la teoría, intercalado. luego el seminario. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, gracias. Le tocaría a Avendaño, sí, Avendaño, ¿Y dónde Anali. está? Analí. Ah, Analí. Y Analí. Sí, sí, doctora, buenos días. Hola, Analí. Mi compañera va a proyectar mis diapositivas. Un momento, por favor. Ok, esperamos. Entonces vamos a terminar. Hoy Analí va a hacer urgencias, ¿no? Sí, doctora, urgencias. Ya, perfecto, urgencias. ¿Ya? Luego entramos en la clase de infecciones y luego al seminario de oncología. Alumnos, el segundo examen definitivamente es mucho más sencillo que el primero. Siempre se ha caracterizado. Son más patologías, a diferencia del primero, que es el examen es de introducción. Pero les digo mi preocupación con este grupo. Generalmente no nos había pasado durante todos estos años que se viene elaborando la cátedra de geriatría, que tengan ahí una gran proporción de muy bajas notas. Les pido, por favor, la consideración y la importancia de esta cátedra. Incluso si es la más importante que tiene durante todas las cátedras que están llevando. Ustedes van a tratar a adultos mayores, sea la especialidad que sea, incluso ustedes no sean médicos generales. Van a ver, entonces les pido, por favor, tener la importancia, porque es lo que falta, la importancia, porque el examen ha sido sencillo, la importancia que le tienen que dar a la cátedra. Esperemos que el segundo examen nos revele notas muy distintas. Bueno, empezamos Anani. Sí, doctora, buenos días. Bueno, Buenos días. voy a continuar con el seminario, que es urgencias en el adulto mayor. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en estudios recientes publicados que analizaron el uso de las urgencias han evidenciado un incremento progresivo en la población mayor de 65 años. El paciente anciano representa más del 15 y del 25% de las consultas urgentes. Entonces, esta población adulta mayor tiene presentaciones atípicas de las enfermedades y está junto con las patologías crónicas complicadas. Son las principales consultas en el servicio de urgencias y el adulto mayor por sus comorbilidades representa el 2.5 y 4.6 veces más riesgo de hospitalización prolongada y representa 5 veces más ingresos a UCI. A los ancianos más vulnerables a eventos adversos y a complicaciones iatrogénicas como el delirium adquirido en el hospital y aumento de caídas, una hospitalización aguda constituye un evento para eventos determinantes en la sobrevida de los ancianos. Entonces, un tercio de los individuos frágiles
pierden su independencia como resultado de las prácticas hospitalarias y aumenta alrededor de 5 veces más el riesgo del deterioro después del egreso y aumenta la tasa de reingreso a las unidades de urgencias por la misma causa de la primera consulta. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en paciente geriátrico en urgencias, vamos a ver más los pacientes geriátricos y el anciano frágil. Bueno, como un resumen, el paciente geriátrico se entiende como paciente de edad avanzada con pluripatología y polifarmacia y que además está presente cierto grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Es frecuente que se asocie con problemas cognitivos o afectivos y la necesidad de recursos sociosanitarios. Entonces, la definición de un paciente geriátrico engloba una serie de aspectos médicos, psicológicos, funcionales y sociales. Bueno, y en el anciano frágil, como ya todos sabemos, que es un paciente de edad avanzada, que presenta una serie de cambios a consecuencia del envejecimiento en los diferentes órganos y sistemas que le van a otorgar una pérdida de reserva fisiológica. También conserva la independencia para las actividades básicas de la vida diaria, pero está en riesgo de sufrir un deterioro de la capacidad funcional. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el anciano acostumbra a acudir a urgencias cuando comparamos las visitas a urgencias entre los grupos de edad de mayor o menor de 65 años y se evidencia que el paciente anciano tiene mayor probabilidad de sufrir un problema grave y los motivos más frecuentes de consulta a las urgencias en los ancianos son los síntomas generales como los problemas digestivos, respiratorios, musculoesquelético. Las causas que engloban la mayor mortalidad en los ancianos son las enfermedades del corazón, el cáncer, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades crónicas también del aparato respiratorio. Bueno, por tanto, cuando un paciente anciano visita el servicio de urgencias, se le debe considerar un paciente de riesgo, ya que se ha visto que presenta un mayor número de complicaciones, un mayor porcentaje de ingresos. También puede darse una institucionalización o muerte después del alta. Bueno, aquí vemos un cuadro donde se observan las patologías más frecuentes en el anciano y su forma de presentación atípica. Bueno, en las infecciones el anciano no va a presentar ni fiebre ni leucocitosis. En el delirium puede presentar, mejor dicho, en la patología de ITU puede presentar delirium. En el abdomen agudo puede ser silente. En el síndrome coronario agudo sin elevación de ST puede ser silente, equivalentes anginosos. En el estreñimiento puede producir diarreas o fiebre y en el hipotiroidismo, bueno, en el hipotiroidismo puede presentarse como depresión, una insuficiencia cardíaca o deterioro cognitivo y en la neumonía la radiografía puede aparecer normal. Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro, resumen, se podría decir así, cuando el paciente entra a urgencias, primero se debe hacer la valoración geriátrica integral y esto va a ser breve y dirigida por el motivo de esta consulta. Entonces, aquí vamos a hacer generalmente una valoración unidimensional de las 4 esferas, como es evolución funcional, evaluación social, cognitiva y la evaluación médica. Entonces, esto nos va a ayudar a establecer un plan de cuidados específicos para cada paciente anciano con patologías médicas. Y bueno, aquí primero se va a hacer una valoración médica
o también llamado clínica. Bueno, y aquí vamos a evaluar la atipicidad de la presentación clínica, y esto no solo se va a referir a modificaciones de los síntomas o signos habituales, sino que también a otras formas de esta presentación que van a incluir cambios en la esfera mental o funcional. Y es importante evaluar también las comorbilidades previas que van a acontecer en el momento de acudir al servicio de urgencias. Entonces va a ser recomendable apoyarse de las escalas como de Charles, que van a ser validadas en el ámbito de urgencias. Además, es importante también recordar que existe una serie de fármacos que no son recomendables por el criterio de CBIRS. Y también aquí, bueno, como dije, que también en la primera esfera también se evalúa la polifarmacia. En la valoración funcional, que va a ser la segunda esfera, va a ser el proceso dirigido a recoger información sobre la capacidad del anciano para realizar su actividad habitual y mantener su independencia. Bueno, las actividades de la vida diaria se van a clasificar en actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Bueno, cuando va a avanzar el grado de deterioro funcional, aumenta el riesgo de mortalidad, discapacidad y la necesidad de institucionalización, y se va a llevar a cabo mediante escalas que van a valorar las actividades de la vida diaria. Entonces, para cuantificar esto de la vida diaria puede emplearse el índice de Katz o el índice de Bartel, y para las actividades instrumentales de la vida diaria el índice de Lacto. Ya. Ahora, en la valoración mental se ha descrito que la presencia del deterioro cognitivo en el 25% de los casos de los ancianos que acuden a urgencias tiene un marcador alto de este riesgo, ya que se asocia a mayor probabilidad de reingreso hospitalario y de deterioro funcional. Y siempre habrá que estudiar si el paciente sufre o no un cuadro de delirium como primera posibilidad. En aquellos pacientes con diagnóstico establecido de demencia previo, el diagnóstico diferencial va a ser el del delirium. Entonces se puede realizar con medio de las herramientas de Kant. Si el resultado de este test es bajo, se emplea otra escala que se llama Mini-Mental, y también se debe de realizar una valoración afectiva, ya que la depresión en el trastorno psiquiátrico más frecuente en los ancianos, y además de tener una importante repercusión sobre la calidad de vida, que esto se va a hacer con la escala de Yesavash. Bueno, en la valoración social, aquí se debe de conocer y hacer constar en su historia todos aquellos datos que puedan ser de interés y tenga repercusión presente o futura sobre el anciano. Es importante mencionar que la precariedad social, el abandono y el maltrato son frecuentes en el adulto mayor. Entonces, se debe evaluar, además de las condiciones socioeconómicas del paciente, de manera que cuando egrese cuente con facilidades y condiciones necesarias para su adecuada recuperación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí son dos ejemplos. En esto, por ejemplo, es el del delirium, que como sabemos, esto va a tener alteraciones fluctuantes del... Analí, Sí, doctora. ¿has tocado el TRCT y el ISER? Las escalas Más adelante, doctora. Sí, Ok, perfecto, después de... perfecto, Ya, ya. en el delirium, por ejemplo, el anciano va a tener alteraciones fluctuantes del nivel de la conciencia que aparece a las primeras horas de la noche, y esta va a ser la causa más frecuente, una ITU.
y hay que prevenir su aparición con ambientes tranquilos y con acompañamiento familiar, y el manejo va a ser con antipsicóticos. Siguiente, por favor. Bueno, en el síndrome de caídas, como sabemos que es un bajo impacto, pero graves repercusiones, y hay que tratar con una inmovilización precoz y buscar posibles fracturas silentes, y hay que prevenir también en la hora de la hospitalización, úlceras o sangrado, identificar las causas como problemas de visión, debilidad general, peligros ambientales o uso inadecuado de calzados, y también hay que prevenir el síndrome de poscaída. Siguiente, por favor. Bueno, estas van a ser las escalas de detección del paciente anciano de alto riesgo en las urgencias. Y bueno, estos van a ser para evitar nuevos ingresos, visitas en urgencias, y mejorar el nivel de función física cognitiva, y bueno, se han publicado dos escalas, que es el ISAR y el TRST. Bueno, esta es la escala de ISAR, que va a mostrar un valor predictivo para identificar el anciano con alto riesgo de ingreso, de frecuentación a urgencias y institucionalización y muerte a los 6 meses a la Importante, visita alumnos, a urgencias. importante estas escalas. Si bien es cierto, tienen que hacer valoración geriátrica integral en un paciente adulto mayor en urgencias, pero a veces no nos da el tiempo. Es cierto, o sea, ustedes van a tener muchos pacientes ahí, pero al menos de realizarle estas escalas que se está mencionando Analí para poder determinar el riesgo de mortalidad. Muy bien, Analí. Tenemos el ISA y tenemos el TRCT que lo estamos comentando. Continúa, Analí. Bueno, sí, doctora. Entonces, esto va a recoger aspectos referentes a la dependencia funcional premórbida y cambio agudo, la polimedicación, la déficit de memoria y visión, y la hospitalización reciente. Bueno, se considera paciente anciano de este riesgo cuando va a tener una puntuación mayor o igual a 2. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es la escala TRCT. Bueno, tiene resultados comprobables para predecir el riesgo de ingreso y refrecuentación e institucionalización tras el alta, y incluye la presencia de deterioro cognitivo, vivir solo o no, tener un médico dispuesto, la dificultad para caminar o para las transferencias, la visita a urgencias en los 30 días previos, o también la hospitalización en los últimos 90 días, y tener 5 o más medicamentos prescritos. Y bueno, aquí también podemos ver que predice, como dije al principio, predice la probabilidad de policonsultas y hospitalizaciones dados después del alta de servicio de urgencias. Bueno, doctora, eso sería todo por mi exposición. Ahí estaba con el micrófono apagado. Disculpen, alumnos. Conclusiones, Analí. Pensé que no me escuchaba. Conclusiones, Analí. Sí, doctora, es muy importante la detección del anciano. En cuanto al alta, y después también, o sea, en cuanto a después del alta, ver las repercusiones que puede dar
una enfermedad, y también ser consciente que un paciente anciano, ya sea un paciente geriátrico o frágil, va a ingresar al servicio de urgencias, y hay que tener presente que ellos van a estar polimedicados o van a tener también comorbilidades, y hay y como futuros médicos tenemos que tener en cuenta que tenemos que valorar todos estos aspectos. Eso sería mi conclusión. Todo paciente que acude a urgencias, ustedes tienen que valorar rápidamente a través de escalas, que puede ser el LISA o el TRCT, que son escalas muy abreviadas, qué paciente está en riesgo de complicarse. ¿Ah? Y luego ya cuando pasan a sala de hospitalización, hacer una adecuada valoración geriátrica integral. El tiempo no les va a dar para hacer una valoración geriátrica integral. Pero sí, de hacer una de esas escalas muy abreviadas y determinar el riesgo, y también preguntar como antecedente, porque ustedes hacen la historia clínica del ingreso, el estado basal del adulto mayor. Porque no es igual un adulto mayor que es dependiente que uno que es totalmente vigoroso. O sea, las metas terapéuticas, acuérdense que cambian, no solamente en diabetes que hemos visto ahora, sino también en otros tipos de patologías. Entonces, sí va a preguntar por el estado basal del paciente cuando está en urgencias. Y determinar el riesgo de mortalidad y de complicaciones, ¿no? Que ustedes lo pueden valorar rápidamente. Ya cuando pasan a la hospitalización, y hacer la evaluación genética integral. Ten en cuenta siempre las patologías más frecuentes de urgencia, las neumónicas, las caídas, ¿no? Por lo tanto, las fracturas, el delirio, investigar la causa, ya la hemos revisado. Entonces, ten en cuenta que el adulto mayor tiende a complicarse muy rápido. Entonces, tratar de conocer las patologías más frecuentes y tratarlas adecuadamente para que el adulto mayor, pues, no se eleve la mortalidad y el uso de cama hospitalaria al diario. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alumnos? Parece que no hay, doctora. No hay ninguno. Ok. Entonces, les doy 5 minutos. ¿Les parece? Capaz quieren ir al baño. No, yo también voy a ir. Y empezamos. ¿Ya? La segunda clase. ¿Sí? Está bien, doctora. 5 minutos. Okay.